Colombianos, el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez sigue su curso por los presuntos delitos de manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. La desesperación del exmandatario y su partido político es evidente. Tiene desplegada una estrategia mediática para distorsionar el proceso y hacer creer que no hay nada, que no hay pruebas en contra, como dicen sus seguidores, en contra del eterno presidente. En su más reciente maniobra, Uribe se declaró condenado en un burdo intento de venderse ante la opinión pública y para divulgar en las redes sociales que es un perseguido político, pero los hechos ciertamente lo contradicen y son contundentes, no solo con la declaración del testigo Juan Guillermo Monsalve, que lo escuchamos hace unos días, sino también la de otros testigos como Salvatore Mancuso, quien desmonta por completo la narrativa de que el senador Iván Cepeda fabricó testimonios en contra del expresidente Uribe desde las cárceles. Pero ustedes recordarán que esa hipótesis se cayó cuando se demostró que en realidad el que estaba moviendo todos los hilos del poder era el expresidente Uribe para enlodar al senador Iván Cepeda con falsos testimonios a través de su abogado de cabecera, el abogánster Diego Cadena. Vamos a analizar todos los puntos de este proceso, de lo que ha ocurrido en estos días y algunos fragmentos del juicio que dejan en evidencia la fragilidad de la defensa uribista. Bienvenidos. Hace unos días en la sala de audiencia se escuchó la declaración de este señor llamado Carlos Eduardo López alias Caliche, un testigo a favor del expresidente Uribe que fue interrogado por la fiscalía, pero también el contrainterrogatorio por parte de la defensa del expresidente. Este personaje se encargó de buscar al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de las declaraciones que viene sosteniendo desde 2012 sobre la participación del expresidente Uribe y su hermano Santiago en la creación del bloque metro de los paramilitares. Recordarán, Monsalve dijo que Uribe financiaba con lo militar a ese bloque de la muerte. El expresidente, su círculo más cercano y hasta algunos de sus simpatizantes estaban moviendo todas las fichas para que Monsalve declarara que sus palabras eran producto de una supuesta manipulación y favores concedidos por Iván Cepeda. Pues bien, alias Caliche es solo una pieza más en esta trama y fue uno de los primeros en la cruzada desesperada del expresidente Uribe para evitar que el proceso avanzara en la Corte Suprema y que hoy lo tiene imputado. Y aquí viene otro hecho clave. Caliche no es un testigo cualquiera. Resulta que es un viejo conocido del entonces congresista Álvaro Hernán Prada, hoy magistrado con toda la desfachatez que significa magistrado del Consejo Nacional Electoral. Parece una coincidencia, pero en su momento se dijo que Prada pasó al Consejo Nacional Electoral para evitar la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, pero no le resultó esa jugadita. Vamos a escuchar esa grabación que deja en evidencia la relación entre el honorable magistrado Álvaro Hernán Prada y este delincuente alias Caliche. Ahí me llegaron estos viejos y me dijeron lo mismo, que se comprometen, pero sino que están todos cagados, ese señor. Ahí me llegaron estos viejos y me dijeron lo mismo, que se comprometen, pero sino que están todos cagados. Ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijo de puta está todo, y me dijo que me ayudaba, pero entonces, pero que ya que me cumplían, pero que todo le hágame un escrito. Las vulgaridades, su torpeza al hablar y su escasa formación también quedaron en evidencia cuando declaró en el juicio y confesó sin rodeos que era un uribista acérrimo. Vamos a escuchar lo que dijo ese señor para que ustedes vean. Ayudar al doctor Uribe cuanto lo primero. Yo quería, como vuelvo y le repito, ayudar al doctor Uribe cuanto lo primero. Siempre he sido y reconozco que soy uribista de corazón y nada más que todo uribista, patriota. Las filas del uribismo están llenas de patriotas que delinquían porque este señor era un paramilitar. Sí. Entonces dije yo, mira que están cometiendo una injusticia con el doctor Uribe. Yo tengo que agradecerle al doctor Uribe que volvimos nosotros a tomar el campo y las carreteras de Colombia. Entonces, dije, no, pues vamos a esclarecer esto. Si usted dice
que el hombre se puede retractar de la declaración que está dando, lo que está diciendo, vamos a ayudarle al hombre. Y me fui, busqué al doctor Hugo Tobar Marroquín y me fui para el Caquetá con él y todo. Es decir, estos señores, este señor más que todo, acurre a ese clásico cuento del uribismo. Según él, actuó por convicción buscando beneficiar al expresidente sin que nadie se lo pidiera. Es exactamente lo que hicieron otros personajes cercanos al expresidente que con alguna lealtad ciega cometieron delitos que solo beneficiaban al expresidente Uribe. Ahí están los casos de Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio, María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, entre otros funcionarios del expresidente que cometieron delitos y esos delitos beneficiaban al expresidente, pero resulta que el señor Uribe nunca sabía. Todos terminaron en la cárcel, pero Uribe siempre sale impune. Vamos a escuchar lo que dijo alias Caliche en la audiencia donde, obvio, dice que es uribista, pero también se retracta de lo que había dicho a Juan Guillermo Monsalve. ¿Me puede repetir ahí el audio? Para no... Claro que sí. Doctora Luisa, gracias. No, pues ya que tengo la línea directa con el viejo, pues usted me ordena, señor. Porque la vuelta no es no llamar y decirle al viejo, bueno, pero entonces es una garantía de que le ponen patas a eso. Una garantía, necesitamos una garantía de que le pongan patas a eso. Usted le hace el video, sí. Pero haya garantía, escucho, porque qué. Para que usted salga más de pronto quemado de lo que está. Sí, señora fiscal, referente a lo del viejo, eso es una parte de las mentiras que yo le estaba metiendo a Monsalve, diciéndole que pues el viejo obviamente va a ser el señor Álvaro Uribe Vélez, pero yo no tenía contacto directo con él, ni absolutamente allegado a él, ni tengo, o sea, en ese momento ni línea directa con él. Eso fueron parte de las mentiras que le metí a Monsalve. Gracias. ¿Qué garantía era la que hablaba usted para que le metiera patas a algo? Las mismas garantías que le dije yo en el 2011 cuando tuve contacto con el señor Hugo Tobar Marroquín de que le revisaran el caso, de que le miraran el proceso a él y que pudieran, es que como me dijo el doctor Hugo Tobar Marroquín, para eso hay que hacer un derecho de petición y volver a abrir el caso, y eso es algo como complicadito, pero se puede. Entonces, eso es, el tema era que le revisaran otra vez el caso. Es decir, que lo de las garantías sí era verdad. ¿Garantías de parte de quién? Las garantías, dice usted, línea directa con el viejo para que le den garantías y le pongan patas a eso. ¿Lo de las garantías sí era verdad? Señora fiscal, en este momento le estoy diciendo de que esas son mentiras mías. Le dije, en la parte de las garantías, no tenía una garantía de parte del señor Álvaro Hernán Prada. Nunca me dijo, venga, ofrézcale algo, nunca me lo dijo. Solamente lo que manifestó en ese momento es que diga la verdad. ¿Quién manifestó que diga la verdad? El señor Álvaro Hernán Prada. ¿En qué momento? En la colectiva donde íbamos esa noche. Entonces, Caliche intentó que Monsalve mintiera antes de que se venciera un recurso judicial en la Corte Suprema de Justicia que podía beneficiar al expresidente Uribe, pero el expresidente Álvaro Hernán Prada y ningún cercano al mandatario sabían que eso estaba en marcha por parte de él. Y en una grabación que vamos a escuchar ahora, Caliche sí aseguró haber escuchado al expresidente a través del celular de Álvaro Hernán Prada, y es una grabación que básicamente se tiene en el proceso y que la Corte Suprema de Justicia la tenía en su poder. Escuchemos. Escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él? Y que nos mande un video diciendo de que ese hijo de puta no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo, y que lo que está hablando él es mierda. Se refiere al senador Iván Cepeda. Ya ustedes han visto el vocabulario que tiene este señor, donde le dice a Monsalve que básicamente mintiera para beneficiar al expresidente y enlodar al senador Iván Cepeda. Entonces, Caliche lo que nos demuestra es que ha cambiado su testimonio. Caliche en el juicio da un giro, cambia su versión y afirma que jamás escuchó a
Uribe en la llamada con Albert Hernán Prada. Ahí estábamos viendo lo que le dijo a la fiscal. Los registros, eso hay que decirlo, los registros técnicos de ubicación de los celulares sí dejan en evidencia en ese momento que alias Caliche estaba junto a Albert Hernán Prada cuando este recibió una llamada del expresidente. Entonces sí se cree la versión cuando él dice que escuchó cuando Prada estaba hablando con Uribe Vélez. Los tres, Caliche, Prada y Uribe, movían todas las fichas posibles para que Juan Guillermo Monsalve declarara que había sido presionado y sobornado por el senador Iván Cepeda, y esa es la génesis del proceso. Y para que se retrataban le estaban ofreciendo de todo, incluso revisión ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En fin, el senador Iván Cepeda describe esta situación de alias Caliche como un laberinto donde básicamente él mismo se pierde, donde este señor, este ex paramilitar se extravía. Y es que ya lo vimos. Primero busca a Monsalve para que hablara a favor de Uribe, pero en el juicio cambió el cuento y aseguró que Monsalve quien lo contactó, dizque para gestionar su ingreso a la JEP y supuestamente retratarse voluntariamente. Luego, enredándose aún más, dijo que él había mentido al decir que iba en nombre de Uribe a hacerle ofertas a Monsalve. Es decir, su testimonio es un desastre de contradicciones. En una misma declaración sostuvo que Monsalve quería retratarse por voluntad propia, pero que él, Caliche, también estaba sobornándolo. Es algo muy contradictorio que se tiene muy presente en el juicio. Por eso, si quedaban dudas, los audios que estábamos escuchando hablan por sí solos, amigos y amigas. Allí estaba Álvaro Hernán Prada. Ahora pasemos a otro momento clave de la audiencia del juicio que se sigue esta semana contra el expresidente, porque Salvatore Mancuso puso sobre la mesa una verdad incómoda, pero que ya se sabía en este país. La extradición de él y otros jefes paramilitares no fue por justicia, no fue para someterlos ante la justicia estadounidense, sino para silenciarlos, porque ellos podrían hablar sobre la responsabilidad del Estado en crímenes de guerra durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la famosa política de seguridad democrática. Mancuso dice que la seguridad democrática, la política de seguridad nacional del expresidente Uribe funcionó porque ellos estaban detrás. Contacté a la senadora Piedad Córdoba porque con nuestra extradición básicamente se pretendía silenciarnos y callar o ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra de responsabilidad del Estado. Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la seguridad democrática. Y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. Y que cuando nos extraditaron a Estados Unidos, supuestamente había un acuerdo bilateral entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos para que nosotros pudiésemos seguir contando las verdades desde el sitio de extradición, cosa que no era cierto para ese momento. Entonces, cuando yo declaro esa situación y le mando la carta a la senadora Piedad Córdoba, invitándola porque tenemos nosotros esa gran preocupación, qué va a pasar con esa verdad y qué va a pasar con la responsabilidad del Estado en crímenes de Estado cometidos por las autodefensas en connivencia con el Estado. Ella me responde que efectivamente también les preocupa mucho a ellos la situación, que han creado esa comisión accidental del Senado de la República para el seguimiento de la situación nuestra como extraditados y que va a solicitar permisos para poder visitarnos. Así que esa es la razón por la que la senadora Piedad Córdoba nos visita, acompañada de el MOVICE, que era el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, porque lógicamente estamos hablando de crímenes de Estado cometidos por las autodefensas.
Oigan, miren algo quizás muy importante en este proceso y es todo lo que se revela en los testimonios de los testigos, porque es un secreto a voces que los paramilitares fueron extraditados para silenciar la verdad en el país. No se trató de una colaboración armoniosa con la justicia de los Estados Unidos, sino que consistió en el sabotaje a la verdad que las víctimas estaban esperando recibir en el país. Y por supuesto que ojalá que este tema en algún momento también se esclarezca, pese a que no es parte del juicio contra el expresidente por los delitos antes mencionados, sino que entra en por qué Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Rodrigo Lara también estaban visitando las cárceles en Estados Unidos para entrevistarse con los paramilitares, y es donde él le confiesa y donde le dice que básicamente eso se trató de ocultar y silenciar las voces que sabían todo lo que había sucedido en la seguridad democrática del expresidente. Mancuso no es ningún héroe hoy en día, no, está contando la verdad de los hechos, nada pierde y ni siquiera se va a dejar intimidar. Y entra en este proceso porque también se escuchó a Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. Hablaba sobre las visitas de una comisión de congresistas de Iván Cepeda, de Piedad Córdoba y de Rodrigo Lara a los Estados Unidos, pero este señor miente y dice verdades mezcladas con mentiras, y eso es lo que la defensa del senador Iván Cepeda lo ha dicho. Dice lo que le convenga. Por eso es que la versión de Mancuso también es importante para esclarecer lo que sucedió, porque él dice que Cepeda, Córdoba y Lara no lo buscaron para que incriminara al expresidente Uribe. Nada de eso, ni siquiera le ofrecieron algún tipo de beneficio jurídico o político en su momento de regresar al país. Hubo más bien lo que él señala, una alianza entre Estado y paramilitares, y la supuesta seguridad democrática de Uribe fue una farsa construida sobre pactos oscuros. Es básicamente lo que podemos inferir y sacar como conclusión, como bien lo advierte Mancuso. Hoy en día sus amigos del pasado se convirtieron en los enemigos del presente, y por supuesto en las audiencias hemos podido ver de todo un poquito. Entre las faltas del abogado del expresidente, el principal en este momento no estaba, Jaime Granados. Hemos visto las faltas también del expresidente en intervenir cuando no tiene la palabra, y este es uno de los casos que también se repiten, donde la jueza Sandra Liliana Heredia le dice al acusado e imputado que no se tiene que preocupar cuando las preguntas que haga, y muchos dicen por qué está interrogando a los testigos, es que está ejerciendo su defensa material, y la jueza del caso le dice: oiga, estoy dirigiendo la audiencia y no se preocupe, que todo lo que pase queda grabado. Escuchemos. Señora, usted tenía... A veces son como preguntas muy sin sentido, como si se tratara de una estrategia para aplazar, para alargar el proceso. Relación con Omar Jaimes antes de que fuera nombrado jefe de prensa por el doctor Montealegre. Claro que sí, señor. Como periodista, él fue reportero judicial. De hecho, trabajó en RCN también. ¿Tenían amistad? Sí, señor. ¿Usted incidió para que hizo alguna recomendación, algún comentario para que lo nombraran en ese puesto en la fiscalía? Objeción, su señoría, creo que eso sí no tiene que ver nada con la ¿Cómo no va a acusación. tener que ver, señora fiscal, por Dios? Hay lugar a la objeción, no tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación. Continúe, señora acusada. Entonces que quede eso como constancia, señora juez, respetuosamente. Todo queda grabado, señor Uribe, aquí no se está mutando absolutamente nada. Esta es otra parte donde la jueza del caso también le dice al acusado que tiene que mantener las formas dentro del proceso, porque el señor Uribe estaba alzando la voz, eufórico. Doctor Juan Carlos Giraldo. Perdón, señor Uribe, le voy a advertir de una vez que no se puede pretender desconocer lo que ya está decidido porque usted lo considera necesario. En primer lugar, ya se tomó una determinación en la audiencia preparatoria y no se accedió al interrogatorio o a la prueba en común, como usted lo ha indicado. Decisión que fue objeto del recurso de apelación y mi superior confirmó esa determinación. Otra cosa, aquí no tiene nada que ver la opinión pública, no interesa para nada.
Lo que interesa es la decisión que va a tomar la Administración de Justicia. Eso lo debatimos nosotros aquí, pero nada tiene que ver con lo que se comente en la parte mediática, en la audiencia, nada tiene que ver. Pero él todo lo quiere llevar hasta las redes sociales. Señora Entonces, juez, excúseme. Perdón, señor Uribe, por favor, no hay necesidad de alzar la voz. E interrumpir. No hay necesidad nunca lo de he ninguna hecho. naturaleza. No presuma Entonces, eso, que nunca lo he hecho, ni lo continúe haré, señora usted. juez. Perdón, continúe y le recuerdo que la ley 906 de 2004 establece unos parámetros muy bien establecidos que usted como abogado que es, no los desconoce, y es que el contrainterrogatorio se limite a aquellas circunstancias que fueron objeto del interrogatorio directo. Continúe, por favor. Excúseme, señora juez, haber dicho lo de la opinión pública, pero es que la señora fiscal lo repite constantemente y también usted, señora juez, lo ha repetido. Y alguna razón tiene de respeto a la opinión pública que estos juicios se transmitan, y además usted sabe que este ha tenido toda la importancia en la opinión pública. Señora juez, yo he sido muy respetuoso con usted. Trato hasta de ser humilde para que no haya malas interpretaciones. Yo hablo duro, pero no vaya a pensar que le alzo la voz, señora juez. La pregunta que le quiero hacer, porque usted es la que manda esta audiencia, Vamos a terminar, amigos y amigas, con estas conclusiones que hace el senador Iván Cepeda sobre las mentiras que dijo alias el Tuzo Sierra en la audiencia. Escuchemos. Contra el expresidente Álvaro Uribe hubo 3 valiosas declaraciones y quiero mencionar simplemente algunos de sus aspectos. Ayer, en el juicio oral que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quedaron plenamente controvertidas las mentiras del narcotraficante y financiador de grupos paramilitares Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo, cuyo testimonio ha sido parte de la estrategia de fraude procesal. Primero, la declaración del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso. En segundo lugar, también Mancuso dejó en claro además que era compañero de celda de Juan Carlos Sierra, por lo que le preguntó si quería reunirse con la comisión que lo visitó. Sierra consultó con su abogado y le dijo que estaba interesado. En consecuencia, el interés fue de Sierra, no de Piedad Córdoba, mío o de los otros integrantes de esta comisión que lo visitamos. También dejó en claro en su declaración Mancuso que fue Sierra el que pidió protección para sus familiares y que la senadora Piedad Córdoba le ofreció asilo humanitario para ellos y no un ofrecimiento, como él dijo, transaccional en contraprestación de acusaciones que pudiera hacer ante la justicia. En tercer lugar, otro hecho relevante, la declaración del periodista Juan Carlos Giraldo, quien se ratifica de lo dicho ante la Corte Suprema en 2019, así como de las conversaciones que sostuvo con Juan Carlos Sierra. Y allí se evidencia esto. Primero, el periodista Giraldo no fue emisario del exmagistrado José Luis Barceló, ni de los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdón. Segundo, ellos no le hicieron ofrecimientos a Sierra para que declarara en contra de los hermanos Uribe Vélez. Y tercero, fue Sierra quien buscó a la Fiscalía General de la Nación. Pues amigos, vamos a dejar hasta aquí este video. Mil gracias por conectarse. Los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Por supuesto, vamos a tener los desarrollos del juicio contra el expresidente y otros temas más de interés nacional. Nos vemos en un próximo.